place darles la bienvenida a una nueva edición de Diálogo al Punto, un espacio que les brinda información e inspiración. Y esperamos que disfruten de esta conversación que tenemos con un visitante que nos acompaña desde lejos. Se trata del doctor Ricardo Bentancur, pastor, escritor y jefe editorial de la sección internacional de Pacific Press. Bienvenido, Ricardo. Muchas gracias, doctor Humberto, por invitarme. Hoy vamos a conversar contigo acerca de un pensador cristiano y escritor dinamarqués, Søren Kierkegaard, cuyas ideas han tenido considerable influencia en el pensamiento del Occidente después de su muerte. Y va a ser un diálogo interesante porque tú eres pastor, evangelista, y también posees un doctorado en filosofía, de modo que al pensamiento de Kierkegaard le vas a dar un enfoque doble, como escritor y pastor, y también como pensador. Eres autor de varios libros, uno de los cuales estamos disfrutando con mi esposa como devocional. Y entonces, para echar a rodar nuestro diálogo, te preguntamos ¿qué te atrajo a leer Kierkegaard, al pensamiento de Kierkegaard? Lo que me atrajo fue precisamente el tema del último libro que terminé de escribir ayer. Y ya está en manos de los editores, ¿no? Ellos harán su trabajo ahora, pero ya entregué ese manuscrito, que es acerca de las oraciones de Jesús. El libro se llama Las oraciones de mi maestro, son 7 oraciones. Y cuando comienzo a leer el libro, comienzo con un propósito. Y el propósito es psicológico, ver las emociones de Jesús en sus oraciones. Pero pronto descubrí que ese propósito no tenía tanto valor ante el peso teológico que tenían las oraciones de Jesús. Entonces fui a analizar las oraciones de Jesús y tratar de descubrir la naturaleza humana y divina de Cristo. Y me encuentro con la sorpresa de que al hacer cristología, y esa palabra no la menciono yo en el libro, porque este es un libro preparado con fines evangelizadores, lo más sencillo posible y en forma lo más claro posible, no quiero usar términos técnicos, pero al estudiar sobre la vida de Cristo y la naturaleza de Cristo, la naturaleza humana de Cristo, en la existencia, en la palabra existencia, en la existencia de Cristo veo un valor que merece indagarlo no solamente teológicamente, sino filosóficamente. Y para responder la pregunta que usted me ha hecho con respecto de Kierkegaard, precisamente Kierkegaard es, a mi juicio, uno de los más brillantes filósofos cristianos, porque él piensa la fe desde la pura dialéctica, desde la pura razón, desde la pura experiencia con la vida y con la existencia. Y uno se da cuenta que cuando el pensamiento es recto, le corresponde siempre un texto recto, y al texto recto le corresponde un pensamiento recto. Qué interesante. Entonces a nuestra audiencia le va a interesar situarlo a este Kierkegaard en el tiempo. Nació en 1813, murió en 1855, una vida corta, 42 años, parece que tenía una enfermedad de su niñez que se agrava en la edad madura y muere. ¿Cómo era el contexto de la Dinamarca en que él nació, Copenhague, en que se crió? ¿Qué ideas predominaban? ¿Cómo se relaciona él con ese contexto? En primer lugar, filosóficamente, Kierkegaard es un crítico de Hegel, un filósofo, lo llamaríamos el filósofo de lo absoluto. Hegel, que está en los antecedentes de las grandes ideologías, como por ejemplo el marxismo. Kierkegaard es un hombre que se encuentra con esas ideas y las ataca, y reafirma precisamente la condición de la individualidad, la condición humana, la condición individual del ser humano. Individual quiero decir como persona humana.
como persona única. Privilegia la libertad del sujeto por encima del sistema, de las reglas del sistema que había planteado precisamente Hegel. Y él también tiene una relación crítica con la iglesia dominante. Tiene una relación crítica con la iglesia dominante. Él era luterano, asistía a la iglesia, pero encontraba que algo le faltaba, y de eso vamos a conversar dentro de un momento. Sí. También, cuando leo un poco a Kierkegaard, él habla del tema de la culpa y del perdón, cómo se logra el perdón de la culpa, y el rol de la fe, tal vez es lo esencial en la vida cristiana. Yo he copiado algunas de sus declaraciones para refrescar nuestra mente y a la vez hacer pensar a nuestro lector. Aquí está una de las primeras. La vida no es un problema que tiene que ser resuelto, sino una realidad que debe ser experimentada. Es una frase muy de Kierkegaard, Sí. muy, muy importante. Sí. Porque vemos nosotros ahí la vida no es un problema que tiene que ser resuelto. Tenemos esa primera frase. Efectivamente, la vida no es abstracción, no es la resolución de un silogismo lógico, no es mero razonamiento. Correcto. Sino que es una realidad que debe ser experimentada. Por eso se dice que Kierkegaard es el padre del existencialismo, porque en la existencia, en la realidad experimentada, es precisamente el objeto de su filosofía. Pensar la vida desde la vida, de la propia vida. Y pensarla individualmente, como decías antes. Exacto, y no en función de las reglas de ningún sistema como lo planteaba Hegel, por ejemplo. La dialéctica de Hegel lo planteaba de esa manera. De modo que es, en cierto modo, un pensador que te hace anclar en lo que experimentamos cada uno de nosotros de manera diferente. Yo creo que en la dignidad humana, por sobre todas las cosas, que está dada por el hecho de que cada uno de nosotros somos criaturas únicas y preciosas delante de Dios. Sí. Esto es una consecuencia del pensamiento de Kierkegaard. Sí. Es decir, no somos, digamos, individuos de una especie en extinción, somos hijos de Dios e individuales, personas humanas. Y hay características que justamente Kierkegaard menciona respecto de este concepto que estoy vertiendo, la dignidad humana. Respecto a la dignidad humana. Otra consecuencia que esta cita hace pensar es que, como somos individuos libres por la gracia de Dios, tomamos decisiones. Exactamente. A él le interesa mucho el tema de las decisiones que vamos tomando. Si él le llama a esto el espíritu, ¿no? Y al espíritu del hombre lo denomina libertad autoconsciente. Libertad autoconsciente significa que el ser humano tiene capacidad de pensar. Si tiene capacidad de pensarse a sí mismo como un ser mortal, es porque tiene grabado en su conciencia la huella del absoluto. Lo digo en términos filosóficos, lo absoluto es Dios. En el sujeto humano está la presencia divina por el solo hecho de ser humano. Y aquí nos vamos aproximando a la pregunta inicial que usted me dijo, ¿por qué me interesa Kierkegaard? ¿Por qué? Porque si el sujeto humano tiene en su interior la posibilidad de autoconocerse y de saber que hay una instancia anterior a su racionalidad o a su razón, que es el origen de esta razón y que Kierkegaard denomina libertad autoconsciente, esto que digo, lo absoluto, entonces esto absoluto no pertenece al cristiano en tanto cristiano, sino al ser humano en tanto humano y criatura de Dios. No sé si me hago claro. Sí, lo entiendo. Es decir, desde la propia existencia se puede mostrar en la propia conciencia este absoluto, que es un susurro de la propia eternidad, y que a su vez es lo que genera la posibilidad de la vida en tanto libertad. Usted lo dijo, sí. La posibilidad de elegir, sí. Porque ser es poder ser, es poder ser tomando decisiones. Esta libertad se sustenta en lo absoluto que hay en nosotros.
Tú aludías a una lectura que hiciste del libro Mi punto de vista, donde él escribió: la mayor parte de la cristiandad solamente se imagina que es cristiana. Bueno, este es un pensamiento. Cuando usted menciona que él tuvo problemas con la iglesia, es precisamente esto. Él dice que lo que vivimos los cristianos en realidad es una ilusión. ¿Por qué? Porque si la relación entre Dios y el ser humano, vamos a ponerlo en estos términos, la relación siempre es de dos polos. Es la relación de lo absoluto Dios y de lo relativo que es el ser humano. Si el Dios es infinito y el ser humano es finito, pretender decir que se agota lo infinito en un credo es idolatría. Luego, la idolatría genera dos cosas. En primer lugar, el querer usar a Dios, presunción. Y en segundo lugar, vivir una experiencia cristiana, él dice, en el orden estético y ético, pero nunca en el orden religioso, en lo profundo. Hay tres condiciones que él presenta para ser cristiano. La primera es la incondicionalidad. Es decir, si nosotros vamos a tener una relación con lo absoluto, con el ser infinito, esa relación tiene que ser incondicional. Todo debe dirigirse, encaminarse a esa única condición. No puede ser Dios para mí porque me conviene, sino que todo se subordina a esa condición. En segundo lugar es la totalidad. Toda mi vida, todo, absolutamente todo, tiene que estar al servicio de Dios. Yo no puedo ser religioso y andar por un carril y por otro lado, los otros 6 días de la semana andar por mis propios carriles seculares. No, toda la espiritualidad engloba todo el ser. Y la tercera es la experiencia, es una experiencia presente, porque la fe nunca es una experiencia de pasado ni de futuro, es una experiencia presente. Esas tres condiciones son imposibles de realizar como mortales, como finitos. Ahora la pregunta es, ¿qué nos queda si no podemos ser cristianos? No, y yo pensaba también, además de la explicación que me das, en la cita de la mayor parte de la cristiandad solamente se imagina que es cristiana, pensaba el riesgo del ritual, de la vida superficial, de la idolatría. Sí, de seguir las cosas que se espera que hagan y no una relación íntima, personal. Absolutamente. Bueno, ese es el punto. Bien. Tú te formaste como pastor, evangelista, pero también hiciste un doctorado en filosofía, como dije antes, y te pregunto, ¿en qué sentido te ayudó esa experiencia de estudiante de filosofía en tu trabajo como pastor, evangelista, escritor cristiano? Bueno, digamos, el estudio de la filosofía surge como consecuencia de una vocación, de un deseo de indagar acerca del origen y de las causas de la vida. Ahora, podríamos decir que no es necesario estudiar filosofía porque la respuesta está en la palabra de Dios. Sin embargo, la filosofía también puede ayudar a defender la fe, porque si bien la fe no es razón, la fe es razonable y explicable. Bien. Entonces, en ese sentido, ya sea como pastor y ya sea como escritor, yo necesito no solamente hacer una apología de mi fe, una defensa de mi fe, sino dar razón de mi fe, explicar la fe. Correcto. Entonces, en ese sentido, la filosofía viene a ayudarme. No viene a sustituir precisamente la experiencia que yo tengo que tener con Cristo, que no me llega a través de la filosofía, sino a través de la palabra de Dios. Bien, como ven, estamos tocando temas profundos, pero a la vez realistas de la vida del cristiano que piensa, que ama a Dios, que ha aceptado la gracia de Jesús, pero vive en este mundo día a día. Entonces, en unos segundos vamos a regresar a ahondar un poquito el tema en este diálogo que tenemos con el pastor Ricardo Bentancor. Ya volvemos. La Red de Profesionales Adventistas es un registro global de profesionales que tienen una dirección electrónica y poseen un título universitario. Si usted desea apoyar la misión adventista con sus talentos y experiencia profesional, lo invitamos a inscribirse en esta red. Así podrá encontrar oportunidades de empleo
y recibir anuncios de puestos vacantes en su especialidad. ¿Ya decidiste dónde será tu próxima aventura? Decídete por Colombia. Ven a la UNAC. Aquí te ofrecemos el espacio y los medios para formarte como profesional o especialista en diversas áreas. En la UNAC sabemos que la sociedad actual necesita a hombres y mujeres con responsabilidad ética para con Dios y la sociedad. Ven, disfruta tu proceso formativo y descubre la misión de tu vida. UNAC, formándote para la misión de tu vida. Agradecemos el que hayan seguido en sintonía con nosotros y en esta conversación con el pastor y evangelista y escritor Ricardo Bentancor. Estamos hablando de Søren Kierkegaard y aquí tenemos una imagen de él ya adulto. Como les decía, vivió solamente 42 años. Hace poco estaba releyendo su libro, Los libros del campo y las aves del cielo. Los lirios del campo y las aves del cielo. Es un discurso religioso de Kierkegaard. A ver. Es bellísimo. Jesús dice, mirad los lirios del campo, no hilan, no trabajan, las aves del cielo no cosechan. Sin embargo, ni aun Salomón se vistió como uno de estos lirios. Y Dios le da a las aves el alimento en su debido tiempo. ¿Qué quiso decir Kierkegaard con esto? Se contrasta la tarea del rico insensato que trata de ver la vida con ansiedad y acopio, llenar los graneros para el día de mañana, pero resulta que lo visita la muerte. Hay en los lirios del campo una grandeza por sí misma, una dignidad que tienen ellos, la de ser lirios, y la del ave, la de volar, la de ser libre, que no la tiene el hombre y la puede llegar a perder precisamente por la ansiedad de perseguir el autosustento. Entonces lo que hace Kierkegaard es apelar precisamente, es la enseñanza que se explica de la parábola de Jesús, enseñar a confiar en el Señor, a depender del Creador. Amén. Y en segundo lugar, la dignidad que el lirio tiene, en tanto lirio, el ave en tanto ave, y el hombre en tanto hombre. Bien. Como criaturas divinas. ¿Qué actitud tiene en general Kierkegaard hacia la Biblia, la palabra de Dios? Kierkegaard ha escrito mucho acerca de la palabra de Dios y ha escrito muchos textos religiosos. Pero Kierkegaard fue fundamentalmente un filósofo. La aproximación que hace a la palabra de Dios lo hace desde fuera de la palabra, como un objeto de reflexión filosófica. Y yo creo que el valor precisamente de la obra de Kierkegaard es que le da a la teología mucho discurso, le da muchas armas para poder construir. El tema, por ejemplo, de la dignidad humana. El tema que mencionamos hace unos segundos de los 3 puntos, condiciones para que lo finito se relacione con lo infinito. La incondicionalidad, la totalidad y el vivir la experiencia en tiempo presente. La fe es uno de los grandes temas que él trae, que lo vive y lo comunica. Está esta cita, la fe es lo más grande que se pueda poseer. Absolutamente. Por eso la filosofía comete un fraude cuando nos ofrece otra cosa a cambio y habla despectivamente de la fe. Sí. Bueno, la fe es lo más grande que se pueda poseer porque por la fe nosotros ejercemos la libertad de ser. Por la fe determinamos nuestro destino. Por la fe somos lo que tenemos que ser. Somos lo que Dios quiere que seamos. Por la fe precisamente nosotros podemos entender y darle un sentido a la vida. Por eso podemos ver el pasado y entenderlo y proyectarnos hacia el futuro. Es la fe todo, absolutamente todo. Bien. Porque la vida es fe. Está este diálogo de Jesús con un padre que le trae a él a un chico enfermo, endemoniado, para que lo sane. Y entonces está este diálogo que el padre dice, si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Y Jesús, un poco irónicamente, dice, ¿cómo si puedes? Para quien cree, todo es posible. Claro. Y el padre dice, creo, ayúdame en mi incredulidad. Es interesante. O en mi incertidumbre, diríamos. Exactamente, ayúdame en mi incertidumbre, porque
La fe tiene un elemento de incertidumbre, porque si no, no sería fe. Si yo ejerciera la razón y la lógica, precisamente a Dios yo lo pudiera entender en todas las cosas a través de la razón, no sería necesaria la decisión de la fe, porque la fe no es solamente un camino de conocimiento, es una toma de decisión. Yo decido creer en Dios y decido creer que Cristo es el Hijo de Dios. Cristo es la huella que no deja huellas. ¡Ah, qué bien! Bien. Entonces, hay otra cita que se relaciona con la oración. Magnífica. La oración no cambia a Dios, pero sí cambia a quien ora. Absolutamente. Nosotros escuchamos su voz y nos cambia. Y nos acercamos a Él. Y acá, como corolario un poco de lo que veníamos diciendo, sí. Y precisamente como tenemos poco tiempo, trato de ser lo más sintético posible de un tema tan complejo y difícil. Pero bueno, el tema de la oración es esto. Lo que me hace ir a Kierkegaard es que Kierkegaard me hace ver la oración como existencia. La vida es vivir en oración. La vida es orar y orar es vivir. Pensar la oración como existencia no es pensarla simplemente como un recurso espiritual del ser humano, sino como el horizonte dentro del cual se da la vida. Y lo pongo en términos muy bíblicos. Génesis capítulo 3. Dios busca al hombre. ¿Dónde estás? ¿Dónde te has metido? El hombre que responde. Escuché tu voz en el huerto. Me vi desnudo y tuve miedo. Dios entonces llama al hombre y luego Dios responde a la necesidad del hombre. No hubo oración. Ahí hubo una conversación que inicia Dios, pero no se engendró ni embrionariamente la oración porque el hombre estaba en huida. Esta es la vida del hombre. Estar en huida. Y que Dios nos busca. Y la vocación de Dios es precisamente buscarnos, pero además proveernos las pieles para cubrir nuestra desnudez. Si yo tuviera que decir en 30 segundos cuál es el sentido de mi libro, es precisamente esto. Dios te busca todos los días en tu conciencia y Él responde a través de la decisión que tú hagas de que Él more en tu corazón. Esa respuesta tuya es inspirada por Dios y ahí estableces una relación con Él. Continúa. Qué lindo, Jesús buscándonos. Hay una última cita aquí que anoté cuando era más joven que ahora. La vida solo puede ser entendida mirando hacia atrás, pero debe ser vivida mirando hacia adelante. Magnífico. Otra vez el existencialismo, otra vez la vida enseñándonos cómo se desarrolla en el tiempo. Lo pongo de esta manera. La vida es como un libro. Nosotros somos los lápices de Dios, somos los grafos de Dios. Dios escribe en páginas blancas con nosotros y nosotros vamos leyendo nuestro propio libro con el pasado. Por eso solo puede ser entendida hacia atrás, pero Dios siempre escribe hacia el futuro. Pero además, se puede romper el grafo del lápiz, pero Dios va a ir al rinconcito y a sacarle punta de nuevo al lápiz. ¿Se acuerda cuando escribíamos así en la escuela primaria? Ahora ya no. Pero Dios siempre va a sacarle punta a nuestra vida, porque Dios nos elige. Y la oración es esto, es darnos cuenta de que Dios nos llama continuamente y que podemos responder a ese llamado. Y no es una cuestión confesional, no pertenece a ninguna denominación, pertenece a la condición humana, al hecho de que somos criaturas divinas. Y esto es muy alentador y muy esperanzador para el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios no es confesional, es universal y pertenece a todo ser humano. Exactamente. Esta cita también me hace pensar, ahora que soy mayor, que he cruzado la línea de los 80, que mirando hacia atrás veo cómo Dios me ha ido guiando en las decisiones del día a día, en la persona que elegí como mi esposa, en el uso de los talentos que Dios me da, la manera que me ha protegido de riesgos serios. Entiendo la vida mirándola hacia atrás con mucha gratitud. Pero además se proyecta hacia adelante porque le espera la vida eterna. Correcto. Ya la está experimentando. Jesús me la ha dado. La ha dado, claro. Sí. No importa este cuerpo que envejece. Ricardo, estamos llegando al fin del tiempo disponible, nos quedan unos pocos segundos. ¿Hay algún pasaje de la Biblia que tiene un significado especial
para ti en el contexto de lo que hemos venido diciendo. Citaste a Jesús. Sí. Él no vino para condenarnos, sino para salvarnos. ¿Algún otro pasaje bíblico? Sí, a mí me encanta el pasaje, mirad las aves del cielo, ¿no? Un pájaro puede estar arriba de una rama que se está por quebrar, pero no se preocupa, porque él tiene alas para volar. Nosotros tenemos las alas del Espíritu. Tenemos internamente la capacidad de conectarnos con Dios porque somos criaturas divinas. Y Cristo se ha encarnado, Dios se ha encarnado en Cristo, y Cristo puede encarnarse en nosotros a través de la oración. Dios puede ser real en nuestra vida a través de la oración. Amén. Solo necesitamos decidir, que es la fe, de que Cristo es el Hijo de Dios, y su poder, mediante la oración, se siente en el corazón y cambia vidas. Amén, amén. Pues muchas gracias, Ricardo, por hacer escala aquí. Sí, no es fácil en tan poco tiempo hablar de un filósofo, y quizá el entusiasmo me lleva a hablar como un pastor. Bueno, en definitiva soy más pastor que filósofo. Bien, Para eso y vine. autor de textos muy interesantes. Vamos a mirar al futuro, a ese libro que está por publicar sobre las oraciones de mi maestro. de Jesús. Así que muchas gracias por hacer escala aquí. Muchas gracias por invitarme, Y doctor Humberto. bendiciones a ti, a tu esposa, Muchas a tus gracias. hijas y sus familias. Muchas gracias. Y también el trabajo de los libros y las publicaciones que diriges en Pacific Press. Muchas gracias, muy amable. Y a nuestra audiencia le decimos que este programa tiene el propósito de hacerlos pensar en Dios, en comunicarse con Dios, en aceptar a Jesús con el regalo de la salvación y la promesa segura de la vida eterna. Porque Él nos ha colocado aquí, a Ricardo y a mí, como sus embajadores, para compartir su amor, su perdón, su esperanza y su futuro para cada ser humano. Nunca lo olviden. Adiós.